y amén. Llamamiento a una vida santa. Y para estar en ese llamamiento, en una vida santa, hay que vivir en esa sabiduría de lo alto. Llamamiento a una vida santa. Y vamos a ir a Santiago 3, del 13 al 18, y vamos a ir a Primera de Pedro 1, y vamos a estar leyendo el verso 13, 14. A mí me dice la palabra que llamamiento a una vida santa en Primera de Pedro 1, del 13 al 14, y usted puede leer del 13 al 25, pero vamos a leer unos apartes para que usted de pronto tengamos hoy en cuenta estos versículos para la reflexión en esta madrugada. El Señor, ¿qué nos quiere decir hoy? Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid es amarrar, apretar. En la antigüedad, los soldados se ceñían los lomos para ir a la guerra, es decir, se apretaban la cintura, la parte de aquí, el lomo de acá abajo, para prepararse para la guerra. Cuando yo necesito ceñirme, amarrarme, apretarme los lomos de mi entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Y la palabra aquí me dice en el verso 14, como hijos obedientes. Y si yo soy una hija obediente, por consiguiente, no debo conformarme a los deseos que antes tenía. Si yo soy esa hija obediente, yo debo entender que mis deseos ya no son para mi carne, que solamente en pensar, y uno de los pasos a seguir para saber si estoy caminando en obediencia es que no estoy caminando bajo mi voluntad, es que no estoy caminando bajo los deseos que vivía anteriormente. Es decir, yo no hago a la manera que a mí me parece. Eso me lleva a mí a hacer un análisis en decir que soy una hija obediente o no lo soy. Primera de Pedro 1, 13, 14. El 15 me dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y estos pasos, estos 3 versículos, 13, 14, 15, y usted puede leer los demás en su casa, estos 3 versículos que me están pidiendo que yo necesito ceñir los lomos de mi entendimiento, me dice que yo debo ser sobria, me dice que yo debo entrar en esa gracia de mi Señor, en que yo debo ser esa hija obediente, no conformarme a los deseos que antes tenía, que yo necesito parecerme a aquel que me llamó como es santo, yo necesito caminar en esa santidad. Pero para yo llegar a ello, necesito vivir con una sabiduría completamente distinta. Y es una sabiduría diferente. Es una sabiduría que viene de lo alto. No es una sabiduría terrenal. Por eso, y en algún momento lo hemos hablado sobre la importancia de entender que quien hace la obra en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de nuestro Señor. Él hace la obra en nuestra vida. Entonces, si yo voy a Santiago 3, el verso 13 al 18 me dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta el Señor. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra me está diciendo que hay una sabiduría diferente. Y la palabra me dice que Él provee de sana sabiduría. Amén. Él provee de sana sabiduría. Proverbios 2 del 7 al 8. Él, el Señor, provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, para vivir una vida en santidad, yo necesito entender que para ese llamamiento que me está haciendo el Señor a esa vida en santidad, yo necesito vivir en una vida en santidad, yo necesito vivir una vida en sabiduría. Yo necesito entender que debo ser una hija obediente, que no vive conforme a sus deseos, que no vive conforme a su voluntad, sino que sujeta su voluntad a Cristo. Y me dice que yo debo tener mucho cuidado con celos amargos y contención en mi corazón. Yo necesito tener cuidado con esos sentimientos, esas pasiones o esos impulsos, que es esa contención que puede haber en mí equivocado. A veces escuchamos estos versículos y los leemos, pero si nosotros vamos a la profundidad de nuestro diario vivir, es donde allí vamos a analizar qué tan real está nuestra vida en cuanto a lo que la palabra me está pidiendo que yo debo hacer. Esto es un paso a paso y esto es poco a poco. Esto no lo vas a hacer de la noche a la mañana, ni lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Esto es a medida que nosotros nos permitamos tener este encuentro con el Señor y nos permitamos ser conscientes y reconocer las falencias que hay en nosotros. ¿Cuáles? ¿Hay amargura? ¿Hay celos amargos? ¿Hay perturbación? Yo necesito saber si cómo están esos sentimientos en mí, porque la sabiduría es que viene de lo alto, es primeramente pura, tranquila, pacífica. Usted debe estar en esa tonalidad, con esa sabiduría, amable, benigna, es decir, buena, llena de misericordia. Pero esos son atributos de la sabiduría que van a permanecer también en mí cuando yo me permito llenar de esa sabiduría de lo alto. Y todos queremos ser sabios, todos queremos caminar en la palabra, todos queremos caminar en lo que el Señor quiere. Todos queremos caminar en ese llamamiento de una vida santa, pero es donde yo soy benigna con los míos, yo soy pacífica con los míos, yo realmente camino en esa amabilidad con los míos, yo realmente me estoy dejando revestir de esa sabiduría, porque son frutos. Y esos frutos me van a mostrar a mí cómo estoy, esa sana sabiduría que solo proviene del Señor. Pero para yo poder entrar en esa sana sabiduría, yo debo entender ese llamamiento de esa vida santa, de ceñirme, de amarrarme los lomos y decir, no, yo tengo que caminar diferente. Yo necesito ser como hijos obedientes, como hija obediente, no conformarme a los deseos que antes tenía. Hay un reconocimiento, hay una libertad, hay un libre albedrío en el cual yo tomo la determinación de ser consciente y decir, hay ciertas situaciones en mí que no he podido aceptar que debo cambiar. Y yo necesito entrar en ese reconocimiento con el Señor y decirle, yo no estoy siendo obediente, porque aún me sigo conformando a deseos que antes tenía. Es decir, no estoy dejando que la sabiduría que viene de lo alto llegue a mi vida, realmente la tome, me apropie de ella y deje que transforme mi vida, porque no estoy sacando de mi vida todo aquello que no me está dejando ser esa hija obediente.
para yo poder vivir en esa santidad, para poder vivir en esa manera de vivir que Dios quiere para mí, porque Él es santo, yo debo ser santa, yo debo caminar. No, pues que eso va a ser imposible, Carolina. ¿Cómo que nosotros vamos a ser santos si es que el único santo es el Señor? Pues la palabra a mí me está diciendo todo lo contrario. A mí la palabra me está diciendo todo lo contrario. A mí me dice que al llamamiento, así como aquel que os llamó, el Señor te llamó a ti y me llamó a mí. Y nos llamó a vivir una vida en santidad, porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Sí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esa manera de vivir requiere benignidad, amabilidad, pureza. No, pero eso parecen atributos de otro siglo, eso parecen atributos para otro tipo de persona. Claro, nosotros tenemos luchas, claro que las tenemos, pero yo debo entender que ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por nuestras obras, nosotros mostramos desde nuestros comportamientos qué tan entendidas, qué tan sabias estamos siendo y qué tipo de sabiduría es la cual nosotros tenemos. Porque es que decir Señor, Señor, todos podemos decir Señor, Señor. Es una evaluación propia, no es para andar evaluando al otro. Esto es una evaluación propia. Hoy yo me evalúo y la palabra me está diciendo, bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Ah, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No pelee con la gente. Uno conoce a las personas por su comportamiento. Uno conoce a la gente qué tan sabia o qué no tan sabia es o qué tipo de sabiduría tiene, si es una sabiduría de lo alto o una sabiduría terrenal según su comportamiento. Una persona celosa, contenciosa, jactándose, mintiendo contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Animal, como con esa naturaleza que no viene de lo alto. Pero el Señor quiere que sus hijos, quienes le han recibido, vivan en una sabiduría completamente distinta. Y la pregunta para el día de hoy y la evaluación para preguntarnos hoy es que, ¿qué tan sabia estamos siendo nosotras? ¿Cuál es esa sabiduría que nos estamos dejando nosotros, dejarnos llenar de esa sabiduría del Señor? Amén. ¿Qué me dice a mí la palabra? El Señor quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Hoy en esta madrugada le vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero ser una hija obediente. Señor, yo quiero ceñirme mis lomos. Señor, yo quiero caminar en tu obediencia. Señor, no conformarme a los deseos que antes tenía. Señor, yo no quiero caminar en esa ignorancia. Cuando antes estaba en esa ignorancia, Señor, yo te recibí, pero yo quiero que tú proveas, porque tu palabra en Proverbios 2:7 dice que tú provees, dice, Él provee de sana sabiduría. Y esa sana sabiduría es esa sabiduría que viene de lo alto, no es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría diabólica animal, no, es una sabiduría que viene de lo alto, que proviene de Él. Esa es la gran diferencia. Pero esa sabiduría está disponible para todos aquellos que quieran ser hijos obedientes, que no se conforman a los deseos que tenían antes. ¿Qué me hace diferente a mí, a mi viejo hombre, a mi nueva vida? En que yo tenía antes unos comportamientos y que seguramente he entendido que los debo ir cambiando poco a poco. Y reconozco ante la presencia del Señor diciéndole, Señor, aún siguen permaneciendo comportamientos en mí que son de mi vieja manera de vivir. Y no estoy siendo obediente, Señor, a tu palabra, porque debo entender que cuando yo tengo comportamientos de mi vieja manera de vivir y aún siguen presentes residuos del viejo hombre,
Y yo necesito reconocer y ser esa hija obediente en no conformarme a los deseos que tenía antes estando en mi ignorancia. Porque cuando lo recibimos a Él ya no estamos en ignorancia, estamos en Él, pero nos volvemos ignorantes cuando no queremos ser hijas obedientes a reconocer la importancia de la sabiduría que debe venir de Él. Amén. Necesitamos decirle, Señor, quiero caminar en tu obediencia. Quiero caminar en tu... Y caminar en la obediencia del Señor es caminar en su santidad. Y caminar en la santidad del Señor es caminar en esa sabiduría de lo alto, en la que me va a decir, quite de su vida esto, necesitas llenarte de mí en esto, reconocerle, reconocerle, cuestionarnos, tener un pensamiento crítico y decir, esta área de mi vida debe cambiar. Esta área de mi vida necesita entrar en otra dimensión. Yo necesito presentarte este tiempo, esta área, Señor Jesucristo. Ayúdame a caminar en obediencia contigo y para ti. El Señor quiere vidas de bendición para nosotros, vidas de tranquilidad, de bendición, cumpliendo su palabra en nosotros, que seamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Porque Él quiere perfección en sus hijos. Él quiere que nosotros caminemos en esa perfección y eso nos va a tomar tiempo. Pero parece ser que la palabra perfección está solamente, no sé para quién. Parece ser que solamente es para Dios, parece ser que para los que nos hacemos llamar hijos, la perfección es muy lejana, nosotros somos seres humanos y al ser seres humanos, pues no somos perfectos. No, estamos en ese camino, pero la palabra me dice, sed santos porque yo soy santo. Y esa santidad me va a llevar a esa perfección. Y esa perfección me va a llevar a esa santidad, en esa obediencia. Y el Señor solo pide obediencia. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia de tu parte. Porque a ti y a mí, miren, hay muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor hace mucho tiempo nos está diciendo, necesitas empezar a eliminar esto de tu vida. Usted y yo sabemos qué. Y nosotros le damos vueltas y vueltas en el cerebro. Y el Señor hace rato está diciendo, debes cambiar la manera de hablar, la manera de expresarte, la manera de comportarte, la manera de referirte a esto, la manera en que te perturbas por situaciones que sabes que no te competen, que yo me encargo de eso, la manera en que manejas tu temperamento, airaos pero no pequéis. La palabra del Señor dice que quítese toda ira, amargura, gritería, maledicencia. ¿Qué hay presente de ello? Eso es de nuestra vida pasada, de nuestra pasada manera de vivir. ¿Qué hay de eso presente hoy? Si aún hay presentes secuelas de mis comportamientos, de mi vida antigua, y aún sigo luchando con el celo, con la ira, con la gritería, de una manera desproporcional, mi carácter aún no le he dejado que se forme como Dios quiere que se forme, entrar en esa paz inefable, que es lo que Dios quiere, pues yo aún no he sido, no he entendido y no he entrado en esa obediencia que Dios quiere que yo entre. Y ahí es donde yo debo entrar en ese análisis y decir qué tan obediente estoy siendo hoy con el Señor. Aún hay secuelas de mi vieja mujer, de mi viejo hombre. Hay secuelas y el enemigo quiere usar esas secuelas para estancar mi crecimiento espiritual. Piense en usted. No piense en sus hijos ni en su esposo, piense en usted. Es algo que yo siempre les he recordado. Si yo estoy fortalecida, yo puedo fortalecer a los míos. Si yo no estoy fortalecida, no podré fortalecer a los míos. Yo no le puedo decir cómo hago para tomar determinaciones importantes en mi familia si yo aún no he entendido que debo tomar determinaciones diferentes e importantes bajo esa sabiduría que viene de lo alto. Quédese con este versículo. Como hijos obedientes. Primera de Pedro 1, el verso 14 dice, como hijos obedientes, coma. Quédese con ese pedacito. Como hijos obedientes. ¿Como hijos obedientes qué?
no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Cuántos deseos de los que yo antes tenía aún siguen en mí hoy, presente? Y el Señor nos está llamando a esa vida santa, a un llamamiento de esa vida santa. Por eso mi entendimiento debe ser sobrio. Mi entendimiento debe ser sobrio, tranquilo. Pero ese entendimiento sobrio lo produce una sabiduría que viene de lo alto, que está en Santiago 3 del 13 al 18. Esa sabiduría que viene de lo alto, que no es contenciosa, que no es animal, que no es terrenal, que es pacífica, pura, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Qué tan benigna y misericordiosa estoy siendo conmigo o con los míos? Siempre me juzgo, no necesito es reconocer los cambios que debo hacer, más que juzgarme. Usted no puede, Dios mío, siempre cometiendo usted los mismos errores, qué rabia. Entonces llega una frustración espiritual porque pretendemos hacer las cosas a nuestra manera. Dios quiere reconocimiento y en el reconocimiento hay cambio. El Señor quiere que usted y yo reconozcamos que estamos siendo llamados a una vida santa, a ser hijos obedientes, no conformándonos a nuestra vieja manera de vivir, sino transformando nuestro entendimiento. Decirle, dame de tu sabiduría, Señor. Aún hay celos, hay contienda. ¿Qué tan amable soy? ¿Qué tan pacífica? O por el contrario, soy, como dice la palabra, alborotadora, dice la Biblia, dice Proverbios, como esa mujer alborotadora. Si yo camino y soy como esa mujer que solamente quiere crear en los míos, en mi casa, llego y lo que hay es grito, gritería, y la única manera que quiero corregir es así. El Señor dice, cálmate, necesito que tengas y que te llenes de mi sabiduría, la sabiduría de lo alto, pacífica, pura, amable, benigna, buena, llena de misericordia. Y cuando tu sabiduría es llena de misericordia, tú miras con misericordia. Tú miras con amor, tú miras de manera benigna y amable a los tuyos. Cuando estás llena de esa sabiduría, tú no miras señalando a los tuyos. Por eso entendemos, y esto es supremamente importante, miren qué revelación tan maravillosa lo que nos dice la palabra. Cuando mi sabiduría está, cuando yo estoy llena, rebosada de la sabiduría de Cristo, de la sabiduría que viene de Él, de lo alto, es pura, es pacífica, es amable. Es decir, mi sabiduría, me lleno de la sabiduría de Cristo y mis comportamientos van a ser esos, tranquilos, amables, benigna, misericordiosa. No voy a ir por la calle, mire, es que usted no va a la iglesia, mire que usted no lee la palabra. No, 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 porque ese no es el objetivo. Mi sabiduría, si yo tengo esa sabiduría de Cristo, mi reflejo, mi comportamiento, voy a ser ese hijo obediente que no se conforma a sus deseos pasados, sino que como está rebosado de esa sabiduría de lo alto, que proviene de lo alto, que proviene de Cristo, su comportamiento es pacífico, puro, benigno, amable, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Amén. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy siendo esa hija obediente? Que mis frutos hablan por mí. Mis frutos, tus hijos ven tus frutos, tu esposo ve tus frutos. Tú le estás contando a los tuyos en tu casa, no vayamos lejos, no vaya a los de la calle, a los de la casa que son los que realmente nos conocen. Ellos ven realmente el fruto que hay en ti, ese fruto de sabiduría de lo alto o sabiduría terrenal, diabólica, esa que solamente quiere contender, esa que solamente quiere discutir, esa que solo quiere señalar. ¿Esa es tu sabiduría? ¿Esa es mi sabiduría? ¿O mi sabiduría y tu sabiduría es la que viene de lo alto, la pacífica, tranquila, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos para los suyos, sin incertidumbre ni hipocresía? Es la pregunta para el día de hoy. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en este tiempo para que nos llenemos de Él. Santo Dios de Israel, te damos gracias en esta madrugada, en este tiempo, en este momento, porque tu palabra, Señor, nos habla de manera clara, contundente,
veraz. Y necesitamos, Señor, reconocer que debemos ser santos porque tú eres santo y tú nos has llamado a ese llamamiento de esa búsqueda en santidad contigo, para que seamos llenos de tu sabiduría, Padre, de esa sabiduría de lo alto, porque tú provees de sana sabiduría. Señor, fortalécenos a diario, fortalécenos porque te necesitamos. Señor, muchas veces creemos que con señalar al otro, con criticar al otro, Señor, con a los nuestros, no vayamos tan lejos, a los de nuestra casa, pretender hacer cambios de manera brusca con los nuestros. Señor, regálanos de tu sabiduría de lo alto, de la tuya que es pacífica, benigna, amable, misericordiosa. Señor, que da buenos frutos. Señor, queremos dar buenos frutos, pero necesitamos ser obedientes y hoy queremos, Señor, reconocer que si no hemos caminado en esa obediencia, ayúdanos, Señor, a caminar. Señor, reconocemos esos cambios que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a poder terminar y culminar este año reconociendo los cambios reales que debemos hacer. Gracias te damos por esta madrugada, por este tiempo, por este momento. En tu nombre, Santo Dios de Israel. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante, un abrazo fraternal. Dios les bendiga, bendiciones de lo alto. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos el viernes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Dios te bendiga, mi querida Poderosa. Escribe estos versículos, guárdalos para que en el resto del día, cuando tengas el tiempo, los sigas leyendo y lo guardes en tu mente y sobre todo también en tu corazón. Amén. Un abrazo gigante. Dios les bendiga. Abrazo, Esenia. Bendiciones, Marcela, Paola. Dios les bendiga. Fabiana, un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos. Nos vemos el viernes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Bendiciones. Nada nos detiene. Somos